Ya está, muy bien. Bueno, buenos días nuevamente con todos ustedes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, conversando un poco y recordando lo que hemos trabajado ya la clase pasada, ¿sí? Eh, mm, Me parece que la mayoría, los que se han conectado el día de hoy, estuvieron la clase pasada. Marisol. Marisol. Sí, buenos días, Miss. Buenos días, Marisol. Marisol, ¿tú estuviste la clase pasada? No, Miss, no estuve. Ah, ya. Sandy. Sandy, Jocelyn. Dígame, me le escucho. Sandy, ¿estuviste la clase pasada? No, mi recién no, la clase pasada no estuve. Ah, ya, bueno, veo, a ver, que ya, algunos me parece, pero bueno, conversando un poco respecto a lo que era la clase pasada, recordemos que cada clase es complementaria, ¿sí? Así que vamos a recordar un poco lo que habíamos estado conversando la clase pasada. Es más, desarrollamos una pequeña actividad en la cual pusimos en práctica lo que entendimos, ¿ya? La clase pasada estábamos hablando respecto a qué es la comunicación, ¿cierto? Muchos de ustedes me decían, profesora, comunicarse o comunicación es comunicarse con alguien, es conversar con alguien, dialogar con alguien, ¿cierto? Entonces, podemos decir o decíamos que la comunicación que va a ser un intercambio de información que van a tener tanto el emisor como el receptor, que son los agentes que el día de hoy vamos a visualizar o vamos a conocer, ¿ya? Entonces, cuando se les consulte y se les diga qué es la comunicación, ustedes podrán decir que la comunicación es eso. Es el intercambio de información, ¿ya? Información de cualquier índole. No quiere decir que si yo digo que la comunicación es el intercambio de información, vaya a ser solamente una información específica, no, es el pensamiento, sentimientos, lo que es la comunicación. ¿Sí? Es la definición exacta. Luego vimos los diferentes tipos de comunicación que existen, dependiendo, por ejemplo, el espacio, dependiendo de cómo llegue el mensaje, dependiendo la cantidad de interlocutores, se manejaba en ello. También mencionábamos que era según cómo el mensaje llegaba de una persona a otra. Sí, el primer tipo de comunicación, para recordar, habíamos estado mencionando que era la comunicación lingüística. ¿Alguien se recordará qué dijimos que era la comunicación lingüística o a qué me referiré? Ganesha. Buenos días, señorita. Soy Gloria, si no quiere hablar de mi hijo. Ay, a Gloria. A ver, Gloria. ¿Qué querrá decir la comunicación lingüística o cuando yo menciono lingüística, tú con qué lo relacionas? ¿Qué definición me podrías dar respecto a ella? Lingüística se utiliza lenguas verbales. Exacto. Cuando nosotros hacemos, se le conoce como comunicación lingüística o comunicación verbal, ¿ya? Ambos nombres son, se emplean, ya es como nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos dos nombres, pero somos la misma.
misma persona. Es lo mismo con los tipos de comunicación. Algunos de ellos tienen dos nombres o dos terminaciones de las cuales se va a significar lo mismo. Hay muchos de los casos en los que la mayoría de ustedes se va a confundir cuando, por ejemplo, yo les digo dime, María. Misma forma, ¿ya? Lo que normalmente nosotros empleamos, ¿ya? Esa es la comunicación lingüística. A ver, Marco Antonio Pajuelo aquí me dice que no se me entiende lo que estoy hablando. ¿Todos me están escuchando entrecortado, chicos? Sí, señorita, se le escucha entrecortado. Entre sí, no, ya casi no se le escucha lo que estaba hablando. Marisol, ¿me escuchas entrecortado? Sí, Miss, no se escucha entrecortado. Ay, sí, un poco mi internet me parece que está fallando. A ver, voy a salir y voy a volver a ingresar, ¿sí? Ok. Ok, Miss. Ven, ven, ven. Ya, a ver, ahora me dicen, por favor. Ahora sí, señor, Miss. Ya, a ver, chicos. Bueno, para continuar, ya esto es lo que les estaba mencionando, ese modo de repaso, ¿ya? Para que más o menos a los que no estuvieron en clase, ¿por qué les hago este modo de repaso? Porque el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es complementario y es referente a las diferentes situaciones y tipos de comunicación que nosotros hemos visto. Debemos de conocer primero los tipos de comunicación. Como les decía, cuando yo hablo de comunicación lingüística, vamos a hacer referencia a aquella comunicación cuando nosotros nos vamos a comunicar, ya sea como ahora, ¿no? De manera oral o de manera escrita. Y lo contrario a ello, va a haber una comunicación no lingüística o no verbal. ¿Por qué decimos no lingüística o no verbal? Porque si la lingüística se enfoca en desarrollarlo de manera oral y escrita, la no lingüística va a ser a través de señas, a través de gestos, cuando nos comunicamos a través de los colores, a través de sonidos, de imágenes, ¿ya? Asimismo, habíamos visto lo que era la comunicación directa y directa. Les mencionaba yo la clase pasada un ejemplo claro entre comunicación directa cuando nosotros hablamos. Miss, disculpa, no se Miss, escucha la nada. comunicación está más peor. Vemos cuando compartimos el mismo ambiente donde estamos conversando. Por ejemplo, si usted
Miss, no se escucha nada, discúlpame. Chicos, ¿ahora me escucha? Sí, Miss, ahora Ahora sí. sí. Ya, a ver. Chicos, si no me escuchan todos, por favor, me lo manifiestan todos. Si es una sola persona, uno o dos nada más, debe de ser el internet de cada uno No se de ustedes, escucha. porque si hay un grupo que me escucha bien, Miss, no te escucho nada. No se escucha porque nada. No se escucha nada, Miss. Se escucha entrecortado. a ver, María Ercilia, Miss, no te llego a escuchar nada. a ver, chicos, ¿ahora me escuchan? Sí, Igual, ahora Miss, sí no lo se logro escucha escuchar. nada. Ya, ¿ahora me escuchan, chicos? Sí, Sí, Ya, Miss, por te favor, ya, a ver. escuchamos. Ya, ahora sí, ¿verdad? Ya, a ver, cualquier cosa me avisan, ¿ya? A ver, les decía, bueno, en cuanto a lo que estábamos conversando, era más que todo eso, ¿no? Habíamos visto los diferentes tipos de comunicación, cómo es que nosotros vamos a comunicarnos o cómo se le conoce a los tipos de comunicación cuando nosotros compartimos un mismo ambiente, cuando tenemos a un grupo de personas. Por ejemplo, les decía también algo sumamente importante en el hecho de que nosotros cuando tenemos una conversación con nosotros mismos, ¿no? Con nosotros mismos, también hay un tipo de comunicación, o se le denomina de una forma, ¿no? Que es la comunicación intrapersonal, ¿no? Cuando se da a modo, ¿cómo se da? A modo de reflexión, se da en los monólogos, ¿sí? Entonces, ese tipo de comunicación se le conoce como comunicación intrapersonal, ¿ya? Eso solamente es cuando hay un solo, el emisor y receptor es la misma persona, ¿ya? Y yo me parece que hay una pregunta en el módulo que es referente a este tipo de comunicación, ¿sí? Ahora, el día de hoy vamos a ver, me avisan por favor si logran ver mi pantalla, porque ojalá me favorezca. ¿Ya? El día de hoy lo que vamos a ver es los diferentes agentes dentro del proceso o del desarrollo de la comunicación. Hay agentes que se les va a denominar con un nombre. Yo sé que la mayoría de ustedes ya lo conoce o alguna vez lo ha escuchado, ¿sí?
Entonces, cuando nosotros vamos a hablar sobre los agentes que van a involucrar en el desarrollo de la comunicación, es un poco, a ver, ¿visualizas mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, Sí, Miss. Muy bien. A ver, Sí, ya. No se escucha mal mi audio, ¿verdad? ¿O sí? No. Ya. sí, está bien. Ahí ya. Ya, les decía, cuando nosotros vamos a comunicarnos o vamos a intercambiar información con con otra persona, se nos va a denominar con un nombre en específico, al cual se le va a conocer como el proceso de la comunicación, ¿ya? Cuando nosotros hablamos del proceso de la comunicación, bueno, debemos recordar un poco de qué es la comunicación, ¿no? Como les decía, la comunicación es el hecho de nosotros informar, de informar algún tipo de conocimiento, algún tipo de información, ¿ya? Pero recuerden que, por ejemplo, dentro del desarrollo, por ejemplo, ahora, ¿no? Nosotros que hemos tenido algunas interferencias, algunas perturbaciones dentro para que puedan ustedes comprender el mensaje que yo les estoy brindando o puedan comprender la información que yo les estoy brindando durante el proceso de la comunicación o el desarrollo de la comunicación pueden surgir algunas perturbaciones, ¿ya? Eh, a los cuales se les va a conocer, por ejemplo, por el ruido, o quizás llegue al grado de exagerar en cuanto a redundar demasiado la información. Entonces, son algunas agentes que van a surgir durante el proceso o el desarrollo de la comunicación, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el proceso de la comunicación o también conocido como el acto comunicativo? Vamos a definirlo como aquel acto en el cual vamos a producir una transmisión de información. Mejor dicho, es que vamos a conocer cómo es el proceso en el cual llega la información hacia nosotros, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un pequeño gráfico en el cual vemos la situación comunicativa, ¿ya? La situación, tenemos a un emisor, tenemos a un receptor, un código, un canal y un mensaje. Y todo este grupo o todo este proceso comunicativo pertenece a un contexto que se le conoce como la situación comunicativa, ¿ya? Vamos a conocer uno a uno. Primero tenemos el mensaje. ¿Qué será el mensaje? El mensaje cuando nosotros nos vamos a comunicar o vamos a informar algo, vamos a definirlo como aquella información concreta que tanto el emisor como el receptor van a transmitir, ¿ya? ¿Qué nos dice acá? Que el mensaje va a ser una serie de signos lingüísticos que van a estar organizados mediante determinadas reglas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros vamos a informar o vamos a dar a conocer algún tipo de información, siempre nos vamos a basar en las reglas generales que tiene el desarrollo de las palabras o el uso de algunas palabras, ¿cierto? Por ejemplo, al momento de escribir nos vamos a basar en las reglas de la ortografía, entonces vamos a respetar ello, a eso se refiere, ¿ya? ¿Qué nos dice? Que no debemos confundir con el referente, que es el elemento de la realidad sobre el cual se da la información, ¿ya? El mensaje no es igual que el referente, ¿ya? Entonces, podemos definir de manera concreta que el mensaje es la información concreta que va a enviar tanto el emisor como el receptor, o que van a hacer uso el emisor como el receptor, ¿ya? Ese es el primer elemento. El segundo elemento es el emisor. Como su mismo nombre lo dice, el emisor va a ser aquel que va a emitir el mensaje, ¿ya? Va a emitir el mensaje, ¿sí? Emite el mensaje, pero al mismo tiempo, para emitir el mensaje, el emisor, ¿qué tiene que hacer? Tiene que crear el mensaje, elaborar el mensaje, porque si nosotros nos queremos comunicar, lo primero que hacemos, pero eso ya sucede, es un acto mental. ¿Por qué? Porque nosotros cuando nos vamos a querer comunicar,
ese acto mental que es la creación del mensaje que yo voy a desarrollar o que yo voy a querer manifestarlo, lo voy a hacer mentalmente. Voy a hacer, si yo quiero decir hola, ese pequeño proceso que ha sucedido en mi cabecita o en mi mente se le conoce con el nombre de codificación. ¿Ya? Es la codificación que se está acá. ¿Ya? Entonces, el emisor que hace va a codificar el mensaje. ¿Ya? Lo va a codificar, va a crear el mensaje. Pero esa creación, ¿dónde sucede? Les dije. ¿Dónde sucede? Gloria. Marco Antonio. Sí, Miss, ¿puedo repetir la pregunta? Les decía, ese acto de codificar que significa crear el mensaje, ¿dónde sucede? La creación del mensaje. ¿El que transmite el mensaje? No. ¿Dónde sucede el proceso de creación del mensaje? Yo agarro Proceso. una hoja, por ejemplo, si tú te encuentras con un amigo y tú quieres decirle hola, pero tú para que digas hola, para que emitas esa información, ha ocurrido una pequeña creación, una pequeña codificación, pero es un proceso sumamente rápido que sucede en la mente, ¿ya? En En la- la mente. ¿Por qué? Porque tú no has agarrado una hoja y te has puesto a escribir, a ver, ¿qué le voy a decir a mi amigo Juanito? A mi amigo Juanito le voy a decir hola. No has hecho ese proceso en una hoja, lo has hecho, ese proceso solamente lo has hecho en la mente. ¿Ya? Entonces el proceso de codificación es la creación del mensaje que sucede ¿dónde, Marco Antonio? de nuestra mente. Sucede en nuestra mente. ¿Ya? Entonces, el emisor, ¿quién va a ser? Es que envía el mensaje o que inicia la conversación y a la vez codifica el mensaje, crea el mensaje. ¿Ya? Ya, Miss. Ahora, si tenemos a alguien quien va a iniciar la conversación y que va a enviar y crear el mensaje, vamos a tener a alguien quien lo va a recepcionar, ¿ya? Como es en el caso del receptor. ¿Qué va a hacer el receptor? Es quien va a recibir la información que va a enviar el emisor. Pero aparte de recibir, lo va a decodificar. Ya es decodificar, no es descodificar. Acá he oído un pequeño error. Es decodificar. ¿Ya? ¿Qué quiere decir ello? Si yo tengo a un emisor que crea, elabora, ¿ya? El mensaje, pero lo hace mentalmente, vamos a tener a un receptor que va a decodificarla, que va a desarmarlo, ¿ya? Va a desarmarlo, pero ese es un término coloquial que podemos usarlo. ¿Por qué decimos o por qué yo les digo desarmarlo? Porque lo va a hacer también mentalmente. Ese acto de desarme o destrucción del mensaje, que va a descomposición del mensaje, va a ser ¿para qué? Para que lo interprete. Ya, por ejemplo, ustedes ahora, yo les estoy brindando un tipo de información, ¿cierto? Les estoy brindando un tipo de información en el cual les estoy manifestando qué es la comunicación y cuál es el proceso comunicativo, ¿cierto? Ustedes me están escuchando, muchos de ustedes, pero a la vez están descomponiendo o se podría decir destruyendo el mensaje. ¿Para qué? Para que lo puedan interpretar. Pero ustedes no están agarrando y, por ejemplo, no, yo les estoy diciendo receptor y ustedes están sacando letra por letra y tratando de comprender qué significa esto, qué significa lo otro. No, ese acto lo están haciendo mentalmente también. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que lo interprete. Y esa es la forma en la cual nosotros logramos comprender alguna información. ¿Ya? Pero todo ese acto solamente sucede en nuestra mente, ¿ya? Entonces, tenemos al mensaje, que es aquel que va a ser la información concreta que el emisor y receptor van a enviar. Tenemos a un emisor quien envía el mensaje, inicia la conversación y lo codifica también. Luego tenemos a un receptor
quien lo recepciona, ¿no? El emisor envía el mensaje, el receptor lo recepciona. Entonces, pero a la vez el receptor lo decodifica, lo descompone. ¿Para qué? Para interpretar el mensaje. Pero tanto el acto de codificación como de decodificación van a suceder solamente en nuestra mente, ¿ya? Solamente en nuestra mente. Hasta aquí, ¿todo claro, chicos? Sí, Miss, Sí, todo Miss. claro. Ya, Sí, muy Miss. bien. Al finalizar voy a preguntar, ¿ah? Por favor, si tienen alguna duda, no duden en preguntar. ¿Sí? ¿Alguien desea hacer Miss, yo una tengo, pregunta? Sí, alguien tenía una consulta, me parece. Miss, yo tengo una consulta. Dime, hija. Sobre la comunicación lingüística, no lo llegué a entender bien por el intercambiado que estaba en la comunicación, no lo llegué a entender bien. ¿Me podría explicar, por favor? Ya, pero para que no se confundan, les voy a terminar de explicar lo que es el proceso comunicativo y luego vuelvo a lo que son los tipos de comunicación, ¿sí? ¿Les parece? Si no, se van a Ok, marear en cuanto Miss. a la adquisición de la información, ¿ya? Ya. gracias. Ya, linda. A ver, como les decía, entonces tenemos al mensaje, que es la información concreta, tenemos a un emisor, quien es el quien envía el mensaje y lo codifica porque crea el mensaje, y tenemos a quien lo recepciona. En el caso de nosotros, por ejemplo, ¿quién está cumpliendo el papel de emisor en la clase de hoy? ¿Quién Usted, está Miss, cumpliendo? Mi persona. ¿Y ustedes qué papel estarían cumpliendo? pues recepcionar el mensaje. Exacto, ustedes son Sionista. los receptores, ¿ya? Ustedes son los receptores. Muy bien. Ahora, tenemos quien lo envía, quien lo recepciona y tenemos la información que enviamos, ¿cierto? Luego vamos a tener el canal. ¿Qué es el canal? Es aquel medio físico por el cual va a viajar el mensaje. Pero no existe o no hay un solo tipo de canal. Vamos a tener dos tipos de canales, ¿ya? Vamos a tener canales naturales y canales artificiales o también llamados canales técnicos, ¿ya? Técnicos. ¿Por qué decimos canales naturales y canales artificiales o técnicos? Ay, ya. A ver, ¿por qué decimos ello? Usted, Miss, Porque el canal es el medio por el cual va a viajar mi mensaje. ¿Cómo es que llega mi mensaje a la otra persona? ¿Ya? A eso lo conocemos como canal. Pero va a haber dos tipos de usted, canales. Miss, Los canales naturales, a ver, ¿alguien desea preguntar algo, me parece? A ver, apaguen su audio, por favor, si no desean hacer preguntas, si no hay Sí, una verdad. pequeña interferencia. Ya, muy bien. Les decía, el canal es el medio por el cual viaja el mensaje para que puedas comprenderlo. Ya es que cómo llega el mensaje a la otra persona. ¿Ya? Entonces, pero hay dos tipos de canales, canales naturales y canales artificiales, hoy también llamados canales técnicos. ¿Por qué decimos canales naturales o canales artificiales? Es que nos vamos a referir a los canales naturales cuando solamente hacemos uso del habla, cuando nuestro mensaje llega a través del aire, que es a través del habla, pues, ¿no? Por ejemplo, si mi persona y ustedes estuviesen en un salón de clases, ¿cómo estaría llegando el mensaje hacia ustedes? Habla del aire. Del aire, que se le conoce como las ondas sonoras, ¿ya? Como las ondas sonoras.
¿sí? Entonces, si nosotros estamos en un mismo ambiente, el mensaje va a llegar a los oídos de ustedes a través del aire, que son conocidos como las ondas sonoras. Y ese es un canal natural, porque yo no estoy haciendo uso de ningún otro objeto para que ustedes me puedan escuchar. Pero, por ejemplo, ahora nosotros nos estamos comunicando a través de qué o cómo está llegando el mensaje hacia ustedes. Por canal artificial, Por un canal artificial. ¿Y por qué sabemos que es un canal artificial? porque estamos hablando mediante teléfono. Exacto, porque nos estamos comunicando o el mensaje que yo les estoy brindando les está llegando a través de un teléfono, de una laptop, ¿cierto? O de diferentes tipos de medios. Entonces, podemos definir que el canal natural es aquel que existe por sí solo, que no haya sido creado por el hombre, que lo único que es el aire, ¿qué? Cuando mi mensaje va a viajar a través del aire por las ondas sonoras. Y los canales artificiales o técnicos son aquellos canales que van a ser objetos que han sido creados por el hombre. Cuando nosotros hacemos uso de objetos o medios creados por el hombre. Por ejemplo, a ver, si yo tengo, estoy leyendo una obra, el autor del libro, ¿cómo se ha comunicado conmigo? ¿A través de qué? ¿De un canal natural o un canal artificial? Canal artificial, ¿ves? A canal artificial. ¿Por qué será canal artificial? Porque nos comunica mediante escritura. Nos está comunicando mediante la escritura, pero a la vez está haciendo uso ¿de qué? De un papel. Las ideas que él tiene, lo ha plasmado en un papel, ¿cierto? Por eso está haciendo uso de un canal artificial. ¿Por qué? Porque el papel ya ha sido creado por el hombre. Entonces, solamente hay un tipo de canal natural, que es el aire, cuando nuestro mensaje viaja a través del aire, y el canal artificial es cuando usamos cualquier otro tipo de medio para que llegue nuestro mensaje, ¿ya? Entonces, por ejemplo, como un libro, un cable o una pintura, ¿no? O, por ejemplo, ahora, un claro ejemplo es lo de ahora, ¿no? Cuando nosotros nos estamos comunicando a través del celular, ¿ya? Entonces, hay dos tipos de canales, no se olviden, ¿sí? Bueno, ya tenemos cómo es que llega el mensaje, quién lo envía, cómo lo recepcionan, cuál es la información, ¿cierto? Y cómo es que llega cada uno de nosotros. Vamos, lo que nos falta es el código, ¿ya? ¿Qué será el código? ¿O a qué llamaremos código, Marco Antonio? Marco Antonio. Sí, Miss, le escucho, una falla en mi teléfono, Miss, disculpa. ¿A qué llamaremos código o con qué tú lo podrías relacionar? El conjunto de, o sea, una relación que se da entre lo que tú conversas, que tiene una conversación larga. No, a ver. Dentro del proceso de la comunicación ya tenemos el emisor, quien envía el mensaje. Tenemos el mensaje, que es la información concreta que envía el emisor hacia el receptor. Tenemos a un receptor, quien es quien lo recepciona o es quien recepciona el mensaje. Tenemos a un canal, que es el medio por el cual viaja mi mensaje, en el cual tenemos dos tipos, canal natural y canal artificial. Llamamos canal natural cuando mi mensaje va a viajar a través del aire, por medio del aire, ¿cierto? Y llamamos canal técnico natural, o artificial, cuando vamos a hacer uso de cualquier otro objeto o medio para que pueda llegar nuestro mensaje. Por ejemplo, un libro, por ejemplo, un papel, por ejemplo, el celular, la computadora, ¿cierto? Entonces, si mi mensaje llega a la otra persona a través de un celular, mi canal va a ser técnico,
¿Ya? Hasta ahí. Ya tengo uso hasta ahí. ¿Qué es lo que me falta? Es que cómo yo me comunico o en qué idioma yo me comunico. A ese se le conoce como código, ¿ya? Que es el conjunto de signos. Es el conjunto de signos el cual van a estar relacionados entre sí y se van a basar en las reglas. ¿Para qué? Para que se puedan combinar, mediante lo cual el emisor va a transformar la información en mensaje, es decir, ¿qué cosa? Lo codifica. ¿Ya? Lo codifica. Puede. Como por ejemplo el semáforo, ¿no? Si nosotros, habrá una comunicación o el mensaje está llegando hacia nosotros a través de un color o no en el semáforo. Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, ¿verdad? Porque lo único que está colocado es, por ejemplo, yo voy por la calle, quiero cruzar y veo un semáforo. Si me indica rojo, yo ya sé qué voy a hacer. Entonces, yo ya me está llegando la información. Entonces, el código, ¿qué tipo de código sería? Un código simple. Y o también cuando hacemos uso, por ejemplo, del habla, nada más, pues, ¿no? ¿Qué es el idioma? ¿En qué idioma, por ejemplo, nos estamos comunicando nosotros? En el idioma español, ¿ya? Y cuando hablamos de códigos muy complejos, es cuando, por ejemplo, el código Morse, ¿ya? Que es un poco mucho más complejo, que no todos lo podemos manejar. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de código, vamos a referirnos en qué o cómo nos estamos comunicando con la otra persona. ¿Ya? Entonces puede haber código simple y códigos complejos. Mejor dicho, si yo les digo, identifícame de la siguiente conversación, por ejemplo, entre ustedes y yo, ¿cuál es el código? Ustedes me dirán que es el español, porque nos estamos comunicando por el idioma español. Ahora, una pregunta. ¿Qué es lo que debe de coincidir entre nosotros para que pueda haber una buena comunicación? ¿O qué es lo que debería ser igual? ¿Hablar el mismo idioma, Miss? Exacto. Entonces, ¿qué debería de ser igual? El uso del código. Cierto, el código debe de ser igual. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, vengo y hago mi clase en inglés, por ejemplo, ¿no? En inglés, arriba les comunico toda esa información que yo les estoy brindando en inglés nada más. ¿Ustedes me van a poder comprender? Chicos, Miss, ¿podría repetir, por favor? No, no lo he entendido. les decía, si yo, por ejemplo, vengo y me comunico con ustedes y toda la clase lo dictaría en inglés, ¿me podrían comprender? ¿El mensaje estaría llegando correctamente? No, Miss. No, Miss, No. no nos podríamos enterar. No, ¿verdad? Entonces, debe de coincidir o debe de ser el mismo código para que pueda haber una buena comunicación. ¿Ya, chicos? Ahora, ya tenemos a quien envía, lo recepciona, el mensaje, el medio por el cual viaja el mensaje, el idioma en que nos comunicamos, en qué código. Nos faltaría el contexto. ¿Y qué es el contexto? Una definición clara y sencilla para poder comprender. Podemos decir que el contexto es el lugar donde se realiza la conversación. ¿Ya? ¿Qué nos dice acá? Son circunstancias de la realidad que van a afectar al emisor y al receptor a la hora de emitir o interpretar el mensaje y que pueden hacer variar el significado. Ese nos dice que es habitual distinguir el contexto del mensaje. Puede ser contextos lingüísticos en la comunicación verbal,
es decir, cuando los mensajes anteriores y posteriores a él y el contexto de comunicación o situación comunicativa, ¿ya? Que ya son las circunstancias exteriores, ¿no? Que se sitúa en el acto comunicativo. Asimismo, nos dice que el contexto va a incluir todas las circunstancias no lingüísticas que afectan a la comunicación, la relación entre emisor y receptor, espacio, tiempo, motivos, ¿ya? Entonces, podemos decir en conclusión, como les decía al inicio, que el contexto es el lugar donde se realiza la conversación, ¿ya? Por ejemplo, Pepito y Pepita se encuentran en la clase de literatura en el colegio San Efraín. Ahí, en el salón de clases, por ejemplo, de cuarto. ¿Cuál sería el contexto de Pepito y Pepita? ¿Salón de clases o el colegio? El salón de clases, ¿ya? Del colegio. Entonces, ese sería el contexto. El contexto es eso, lugar donde se realiza la conversación o el proceso comunicativo, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos, o se decía acá, ¿no? Que el contexto va a variar o dependiendo la situación del mensaje. Es que, por ejemplo, yo tengo acá dos imágenes. En la primera digo, qué fresca. ¿A qué me estoy refiriendo? En la primera imagen, ¿qué observan? Una señora que Esa, está o tomando fresca. agua. Exacto. El decir que fresca se relaciona con la bebida, ¿cierto? Pero en la siguiente imagen, cuando yo digo que fresca, ¿a qué se Mediante refiere? ¿A qué se refiere? ¿Qué observan en la imagen? Que una niña le está pasando un papel a la otra. Exacto. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo cuando yo digo que fresca ahí? Que se están Me, transmitiendo mediante un papel. me, me- exacto, me estoy refiriendo al comportamiento, Bien, ¿ya? Al comportamiento me estoy refiriendo. Muy bien. Entonces, hasta aquí, ¿me dejé entender? sí, Me dejé entender entonces, ¿verdad? Muy bien. A ver, les voy a presentar algunos ejemplos del proceso de la comunicación para que ustedes lo puedan ir, para que podamos poner en práctica lo que es el proceso comunicativo, ¿ya? ¿Pueden visualizar mi pantalla, chicos? no, No, Miss. Ahora, ahora sí, ¿verdad? Ya, a ver ahí.
Nos dice, María se encuentra en el parque con Juan y le pregunta si hizo la tarea de matemáticas. A ver, un minuto para que puedan pensar y decirme quién cumple la función de emisor, de receptor, ¿ya? A ver, ahí tenemos, a ver, Gabriela, digo Gloria, Copia. De ya, Señorita, el emisor es María, el receptor Juan. Diga. ¿Quién sería el emisor? Jesús. María. María, señorita. María, Miss. El emisor sería María. María. Muy bien. Excelente. Ya. A ver. Shali, Samaya. Shali. Dime, me escucha. A ver, Shali, ¿quién es el receptor? El receptor es Juan. El receptor sería Juan. Juan. Muy bien. A ver, Marco Antonio. Ahí está. Sí, Miss. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje le pregunta si hizo la tarea de matemática. El mensaje sería si hizo la La tarea ta- de de matemáticas. matemática, ¿cierto? De matemáticas. Muy bien, excelente, Marco Antonio. A ver, Marisol de la Cruz. Marisol. Sara María. ¿Cuál María, Miss? Sara María. Enil Francisca. Sí, Miss. Enil, a ver, ¿cuál es el código, Enil? ¿Cuál es el código? Las matemáticas. No. Chicos, ¿cuál es el código para cualquiera? La Se encuentra en el parque, Miss. Miss, le pregunto, Gloria, ¿cuál es el código, chicos? A ver, el código hemos dicho, chicos, que es el conjunto de signos lingüísticos, cómo es que nosotros comunicamos, que es el idioma que nos comunicamos. ¿En qué idioma se Idioma están español. comunicando? El español, chicos. Entonces el código Español. sería el español. ¿El Ñol. canal es natural o técnico? Natural. natural, Miss.
Natural, Natural, porque señorita. están presentes y el mensaje está viajando por él. Ahí, ¿cierto? Muy bien. ¿Y cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto? El contexto. ¿Cuál es el contexto, ¿Se chicos? encuentra en el parque? El parque. ¿Ya? El contexto es el parque. Muy bien. Hasta aquí. ¿Quedó claro, chicos? Sí, Miss. ¿Quedó claro? Sí, ¿verdad? Está sumamente fácil, Sí, ¿verdad? Ya. sí. Muy bien. Bueno, veo que les ha quedado bastante claro. A ver, una de sus compañeras me dijo a mitad que quería saber sobre el tipo de comunicación, ¿cierto? Habíamos hablado al inicio sobre la comunicación lingüística y la comunicación no lingüística. Decíamos que la comunicación lingüística es un tipo de comunicación en la cual nosotros nos comunicamos a través de ¿qué? De la oralidad y la escritura. Por eso se le dice comunicación lingüística. Yo, por ejemplo, si yo me comunico ahorita, me estoy comunicando a través del habla y también a través de la escritura. Entonces, ¿qué tipo de comunicación estoy haciendo uso? Una comunicación lingüística, ¿ya? Y la no lingüística es cuando nos comunicamos a través de gestos, colores, señas, ¿cierto? O por ejemplo, la comunicación que hace un mimo. El mimo lo único que hace en ningún momento habla ni escribe, lo único que hace es gestos. Entonces, ¿qué tipo de comunicación está? Es un tipo de comunicación no lingüística. ¿Ya, chicos? Muy bien. Espero que les haya quedado bastante claro el tema del día de hoy. Es muy práctico. Igual, si es que tienen alguna pregunta, alguna consulta, no duden en hacerme por el WhatsApp. Sí, igual tienen la clase grabada para aquellos que quizás no han logrado escuchar correctamente o se han perdido durante la clase. ¿Sí? Muy bien, chicos, eso